Basada en mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me compadrí sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amar solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Reducirá obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio volver
a compartir con ustedes en este tiempo que Dios nos regala para seguir creciendo y seguir disfrutando la gracia de vivir la vida cristiana, la vida que Cristo vive realmente a través de nosotros. Durante todos estos miércoles hemos venido tratando estos temas sobre la vida cristiana y hoy vamos a hablar sobre Cristo, el sustituto del creyente. Vamos a hablar sobre esa maravillosa doctrina sobre la sustitución de Cristo. Pero antes quiero que me acompañen a leer un texto de la Biblia y vamos a leer en el libro de Isaías capítulo 53. Quiero que me acompañen allí, leemos y oramos. Por favor, abran sus Biblias y nos disponemos. Dice la Escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por este momento, Dios, en el cual nos permites una vez más estar delante de ti. Estar, Dios, en tu presencia para conocer un poco más de ti. Conocer un poco más, Dios, de la vida de tu Hijo, de la vida de Cristo. Y aprender a identificar la vida de Él y dejar que Él viva en nosotros. Gracias por el gozo que nos da de ser cristianos. El gozo de estar en Cristo. Pero también gracias por la vida de Cristo en nosotros, la vida cristiana, su manifestación a través de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Oramos para que realmente podamos disfrutar ese placer que tenemos hoy de tener un sustituto delante de ti, de tener un abogado, de tener un mediador, de tener a Cristo Jesús entre tú y nosotros, como el único y verdadero mediador, como el único Señor de señores y Rey de reyes, el único Salvador, nuestro Salvador. Proclamamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y oro para que abras nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, abras los oídos de nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y disfrutar el placer de estar realmente en paz contigo gracias a la sustitución de tu Hijo en la cruz. Tu bendición sea para todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablando de Cristo como el sustituto del creyente, lo primero que vamos a mirar, ¿qué es la sustitución? Y por favor, quiero que me acompañen a través de las Escrituras, que usted tome su Biblia y juntos busquemos los textos, juntos miremos los textos y juntos aprendamos delante del Señor y aprendamos de Él. ¿Qué es la sustitución? La sustitución básicamente es el acto de tomar el lugar de otro. Cristo llegó a ser nuestro sustituto porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y de hecho ha tomado el lugar en todo para Él presentarse delante de Dios por nosotros.
de tal manera que el día que le demos cuentas a Él, realmente sea Él el que responda por nosotros. Ser sustituto es el acto de tomar el lugar de otro, y en este caso, tomar el lugar de un condenado, tomar el lugar de un delincuente, tomar el lugar de un pecador, tomar el lugar de un ser rebelde, tomar el lugar de alguien que no merece nada, pero por amor tomó nuestro lugar. En varios textos menciona básicamente este principio. Vamos primeramente al Evangelio de Juan, capítulo 15. En el versículo 13 de este maravilloso Evangelio, San Juan 15:13, la Biblia dice estas palabras: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Porque Cristo llegó a ser nuestro sustituto, poniendo su vida en lugar de nuestra vida, como dice el texto. Por eso, realmente podemos ver en la Escritura que la sustitución también es un acto de amor de Dios, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por los que ama, que uno ponga la vida por aquellos que son su familia. Y Cristo murió por sus amigos, Cristo murió por sus hermanos, Cristo murió por los hijos de Dios, tomando el lugar de nosotros en la cruz y pagando el precio nuestro como sustituto. En Efesios, un poquito más adelante, en el capítulo 5, versículo 2, también lo dice de esta manera. Vamos allí por favor a Efesios capítulo 5, versículo 2. Donde dice: y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire cómo mira la Biblia este texto en la sustitución. Él llegó a ser la ofrenda, Él llegó a ser el sacrificio por nosotros delante de Dios, una ofrenda y un sacrificio de olor fragante ante el Señor, porque Él tomó nuestro lugar. Cuando uno comprende esto, debe estar agradecido todo el tiempo, porque Dios le plació que su Hijo, y al Hijo le plació ponerse en nuestro lugar y pagar por nosotros, ya que nosotros nunca hubiésemos podido pagar la deuda que teníamos con Dios, y jamás hubiésemos podido alcanzar aquello que tenemos en Cristo. Y es maravilloso saber que Él se fue ofrecido por nosotros como ofrenda y sacrificio. Y en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. Vamos allí por favor, 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es maravilloso este texto, ¿no? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo en lugar de los injustos. Eso es sustitución. El justo en lugar de los injustos, el inocente en lugar de los culpables, Dios en lugar de las criaturas, el Señor en lugar de sus siervos. Qué bueno realmente es disfrutar la sustitución de Cristo. Cristo, nuestro sustituto. Quiero que miremos por encima dos ejemplos maravillosos en la Biblia de sustitución. Y el primero lo vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 22. Creo que muchos conocemos la historia de aquel día en que el Señor probó a Abraham y le pidió que sacrificara a su propio hijo en un altar de piedra sobre uno de los montes que el Señor le mostraría. Y es maravilloso mirar cómo Dios lo prueba y le dice: Abraham, dame tu hijo. Y al principio es maravilloso ver cómo Isaac tomó el lugar del cordero, pero luego el cordero tomó el lugar de Isaac, siendo sustituto el uno del otro. Jesús o Dios mandó que se ofrecieran corderos, animales en el altar, y aquellos animales eran sacrificados. Pero aquel día, el que sustituía a un cordero era Isaac. Y por cuanto Abraham no rehusó sacrificar a su propio hijo, Dios proveyó un sustituto para él, y fue un cordero que quitó a Isaac del altar y murió en lugar de Isaac allí en aquel altar. Eso es sustitución, el uno en lugar del otro. Abraham estaba a punto de matar a su hijo, para degollar a su hijo, partir a su hijo en pedazos y quemarlo, cuando el Señor lo detiene, porque había provisto un sustituto, un cordero de verdad, un cordero que allí estaba enredado cerca donde ellos estaban, el cual fue sacrificado en el lugar de
Isaac. Un maravilloso prototipo de la obra de Jesús. Abraham como padre sacrificando a su hijo entregándose voluntariamente. Pero allí no era el propósito de Dios que Abraham matara a su hijo, porque el propósito de Dios era probar solamente la fe de Abraham. Pero en la cruz del Calvario, el Padre sí ofreció al Hijo, y el Hijo tuvo que morir, porque Él es el Cordero de Dios, el sustituto en lugar tuyo y en lugar mío y en lugar de todos aquellos que por la gracia de Dios pueden creer en Jesucristo como Salvador. Y el otro ejemplo que quiero que compartamos está en el segundo libro de Samuel. Vamos allí un momentico. En aquella historia de la Biblia, cuando David, en su actitud irresponsable como rey, toma la decisión de tomar la mujer de su prójimo, en este caso a Betsabé, y a raíz de su pecado, Dios mata a su bebé, el bebé que había engendrado exactamente con Betsabé por una relación de fornicación. David debía morir por causa de su pecado, pero Dios perdonó a David y puso un sustituto. Su hijo murió en lugar de él. Todo el texto de 2 Samuel capítulo 12, ustedes van a ver cómo el profeta Natán confronta a David por su pecado, y David reconoce que ha pecado, pero Dios le dice básicamente que su pecado ha sido de alguna manera remitido y él no moriría, pero su hijo moriría en lugar de él. En el versículo 13 y 14 de ese capítulo dice la Biblia: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y es maravilloso saber que mi pecado fue remitido, puesto en Cristo para que yo no muriese eternamente. Pero Él tenía que morir por mí. Y dice la Biblia, mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo muriendo por el pecado de su padre y muriendo en lugar de su padre para perdonar y remitir el pecado de su padre, porque siempre el pecado demanda que alguien muera. El pecado demanda que alguien muera, y el que debe morir es básicamente el propio pecador. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que a Dios le plació tener misericordia de nosotros y poner un sustituto para que muriese en el lugar nuestro, porque nosotros mismos no podemos pagar la deuda a Dios. Ningún ser humano puede pagar a Dios la deuda de su pecado, porque todos somos pecadores, y un pecador, un delincuente no puede pagar por otro delincuente, porque los dos son delincuentes, cada uno debe pagar por su propia delincuencia. Pero Dios Padre puso a su Hijo, al justo, al perfecto, al inocente, a pagar por nosotros los pecadores, tomando el lugar de cada uno de nosotros. El Cordero muere en lugar de Isaac. El Hijo muere en lugar de su propio Padre. Y Cristo muere en mi lugar y en tu lugar y en el lugar de todos aquellos que por la gracia de Dios podemos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Básicamente la sustitución es el cambio de la capacidad humana por la capacidad de Cristo. Cristo en lugar de los hombres, Cristo en lugar del pecador. Eso es sustitución. Y qué bueno es que nosotros podamos entender ese principio, valorarlo y disfrutarlo, porque realmente tenemos un sustituto, el cual es nuestro abogado, el cual es nuestro mediador, porque es sacerdote también, el cual es nuestro Señor y Salvador, Dios hecho hombre. Ahora, vamos a mirar algunos aspectos de la obra de la sustitución. Básicamente este estudio se divide en esas dos cosas, que es la sustitución y algunos aspectos de la obra de la sustitución. Volvamos a 1 de Pedro, por favor, capítulo 3, versículo 18. Volvamos allí, hacia el final de la Biblia, y volvemos a leer ese texto, porque uno de los aspectos de la obra de la sustitución es que para nosotros empezó en la cruz. Para Dios empezó antes de la fundación del mundo, porque realmente Cristo está destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Salvador. Antes de la fundación del mundo está destinado básicamente su inmolación, pero realmente la sustitución de nosotros empieza en la cruz para nosotros, porque allí fue donde el Señor tomó nuestro lugar. Él vino a la tierra en forma humana, semejante a nosotros, pero no igual, porque vino sin pecado, y tomó nuestro lugar en la cruz, en el juicio
de Dios lo tomó en la cruz. Por eso para nosotros empezó en la cruz. Como dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez. Y ese momento de padecimiento fue en la cruz, donde Él padeció por nuestros pecados, el justo padeciendo por los injustos, para podernos llevar a Dios. Nadie puede llevar a nadie al cielo si no es Jesús. Solo Jesús tiene básicamente la autorización para llevar a los hombres al cielo, y nadie puede ir al cielo si no es por Jesús. En nuestro país, si alguien quiere adoptar un bebé, hay una sola instancia para hacerlo, y es bienestar familiar. Cualquier otra clase de adopción por otro medio es ilegal. La única manera de adoptar de manera legal, correcta, es por medio del bienestar familiar. Si usted y yo queremos ser adoptados como hijos por Dios, el único medio es Cristo Jesús. Porque Él es el único que padeció por nosotros, y padeció una sola vez y para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso Jesús dice: yo soy el camino. Solo Él es el camino para ir al Padre, y nadie va al Padre sino por Él. Y fue nuestro sustituto, habiendo sido muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él tomó nuestro lugar. La verdad es que la sustitución es una obra única, porque sucedió una sola vez y por los siglos de los siglos. En Efesios 1:6, vamos allí por favor al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6. La sustitución es presente, es continua. Empezó una sola vez, se hizo hace 2000 años, es pasada en acto, pero es presente en funcionalidad y eterna también. Ahorita miramos esta parte. Miren lo que es el texto de Efesios 1:6. Aunque para mirar el 6 tenemos que leer desde el 3. Acompáñame del 3, leemos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gracias a que Cristo se presentó por mí y por ti, tú y yo hoy somos aceptos para siempre delante de Dios. Ningún creyente debe buscar ser aceptado por Dios, porque si es creyente es porque ya fue aceptado, pero esa aceptación es en Cristo Jesús, gracias al sustituto, gracias al que pagó por nosotros, gracias al que tomó nuestro lugar, gracias a aquel que pagó en nuestro lugar el precio preciso de nuestra deuda. El rótulo de todo pecador es muerte. Por eso Cristo tuvo que morir, pagando el precio preciso por nosotros. Somos aceptos gracias a que Él es nuestro sustituto y somos aceptados en Él. Yo sé que Dios me ama a mí gracias a Jesús. Sé que voy al cielo gracias a Jesús. Sé que soy heredero de Dios gracias a Jesús. Sé que tengo vida eterna gracias a Jesús. Sé que soy hijo de Dios gracias a Jesús. Lo que soy, lo soy gracias al sustituto, a nuestro sustituto, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso a Él sea la honra y la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Pablo lo dice muy claramente en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Él vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el sustituto, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Saber que realmente la vida cristiana no es nuestra vida para Cristo, es la vida de Cristo en nosotros y para con nosotros. Cristo viviendo en nosotros como el sustituto. En el libro de Filipenses, un poquito más adelante, en el capítulo 1, en el versículo 21, la Biblia dice estas palabras: porque para mí, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es el mismo principio de Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia, porque realmente Él es nuestro sustituto y nosotros somos en Él, aceptados delante de Dios. Por eso la sustitución es un acto eterno, presente y eterno, continuo. Y vamos a San Juan 13:1, por favor, vamos allí a San Juan 13:1. Porque en San Juan 13:1 la Biblia es muy clara y nos muestra que realmente la obra de Jesús para nosotros es eternamente. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La obra de sustitución es una obra de amor de Dios por nosotros, una obra de amor de Jesús por su cuerpo, por la iglesia. Y esa obra de amor es una obra que permanece por los siglos de los siglos. Solo aquel que ama se sacrifica. Solo aquel que ama es capaz realmente de ponerse en lugar de otro. Por eso, cuando hablamos de la sustitución en San Juan 15:13, Jesús es muy claro al decir, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Cuando uno ama y tiene amistad con aquella persona que ama, uno puede morir por ella, dar la vida por ella. Y de manera voluntaria y sabiendo exactamente lo que está haciendo. Por eso en el libro de Romanos, vamos allá por favor. Vamos al libro de Romanos. En el capítulo 8, los versículos 16 y 17, dice estas palabras, Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Mire, la verdad es que al decir la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, está diciendo que realmente nuestra vida es eterna. Porque Dios es eterno, su Hijo es eterno, los que creemos en Él viviremos eternamente. Gracias a esa unión con el sustituto. Gracias a que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Entonces, la sustitución empezó para nosotros en la cruz y continúa hoy, mañana y por los siglos de los siglos, porque es eterna. Y se experimenta por la fe en Cristo. No es por experiencias sobrenaturales o experiencias naturales, es por la fe. Todo lo que realmente nosotros vivimos se vive por la fe. En el libro de Gálatas, vamos allí por favor. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice la Biblia estas palabras, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? Porque el justo vive por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Todo lo que somos y lo que tendremos lo disfrutaremos por confiar en Él. Por confiar en Jesús, por creer en Él, por recibirlo a Él, por seguirlo a Él, por vivir en obediencia a Él, tal y como Él lo ha ordenado. Él se puso en nuestro lugar para que nosotros no tuviésemos en el lugar de Él. Él vino a ser como nosotros para que nosotros seamos como Él, hombres perfectos. Un día hombres glorificados. Él vino a darnos la vida para que nosotros tengamos la vida de Él. La vida eterna no es un estado que nosotros tenemos, es tener a Jesús. Quien tiene vida eterna es porque tiene a Jesús, porque Él es la vida eterna. Algunos están esperando morir para ir a la vida eterna, cuando el que cree ya tiene la vida eterna, no necesita morir. Morimos a nosotros para que Él viva en nosotros, y como Él es la vida eterna, hoy puedo decir por la gracia de Dios que tengo vida eterna. No necesito morir para ir a la vida eterna, porque el que es la vida eterna vino a mi vida en esta vida. Y hoy vivo físicamente con una vida eterna, con la vida de Cristo Jesús. En el libro de Hebreos 10:38 también se repiten estas palabras. Vamos allí por favor. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 38, dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, si echare para atrás, no agradará mi alma. Escuche, porque a Dios se le agrada por la fe. Tenemos una gran cantidad de creyentes que han naufragado, han ido para atrás, y eso a Dios no les ha agradado. Algunos están esperando la disciplina de Dios porque naufragaron.
ignoraron la fe, ignoraron el conocimiento que Dios les dio y se fueron al mundo a vivir con el mundo, a complacerse en el mundo, y esto a Dios no le agrada, porque es una vida de incredulidad, una vida de desprecio a la obra del Señor. Por eso el versículo dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y los que son verdaderamente hijos de Dios no son, dice el versículo 39, no son de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe y se mantienen para preservación del alma. Es triste, hermanos, saber que cuando Cristo venga por su iglesia, muchos de los que quedarán venderán su alma al diablo por el bienestar en la vida, sencillamente. Porque Satanás le ofrece al hombre bienestar, comodidad, con tal de que lo siga a él. Porque el Señor nos pide a nosotros es que lo dejemos todo, que no nos peguemos a nada, que aprendamos a vivir sin nada. Aún debemos de tomar la decisión de amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra madre, a nuestro padre, menos que a Jesús. Por lo tanto, que estemos dispuestos a dejarlos a ellos para seguir a Cristo. Porque realmente la verdadera vida cristiana se experimenta por la fe en Cristo, y la sustitución se disfruta realmente por la fe en Cristo. Por eso en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, escuche, es necesario, es un requisito vital que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso la sustitución es una obra que se disfruta en nuestra vida por la fe. Y esto incluye, la vida de fe incluye no solamente el disfrute de todo lo que Cristo es, incluye también la obra de salvación y la vida cristiana. La vida cristiana realmente llega a nosotros por la fe, o se desarrolla por la fe. La salvación llega por la fe. Sin fe no hay salvación, y sin fe no hay vida cristiana. Y sin fe no se disfruta la sustitución, o todo lo que Cristo es, lo disfrutamos realmente por creerlo. El que cree, dice la Escritura, verá la gloria de Dios. Hermanos, qué bueno es poder saber que tenemos un sustituto y disfrutarlo. Qué bueno es aquel criminal que ha conseguido el mejor abogado y sabe que en las manos de ese abogado, a pesar de su crimen, va a salir libre, porque su abogado es tan bueno que lo va a liberar. Nuestro abogado es tan bueno, porque Él es Dios, solo Él es bueno, que no solo pagó, que no solamente vino a defendernos, sino que pagó la deuda completa de su propio bolsillo. Con su propia vida pagó por nosotros. Ahora, la sustitución es posible, se experimenta por la fe, pero es posible por la unión con Cristo. O sea, solo realmente disfrutan la sustitución de Cristo aquellos que por la fe se han unido a Cristo. No que tienen una relación de conocimiento o una relación de religión, porque la mayoría de los colombianos, y de hecho la mayoría de los americanos, de todo lo que es América, saben que existe Dios. El mismo conocimiento que tiene está el mismo diablo, y tiemblan delante de Dios y le tienen miedo a Dios, pero no disfrutan la gracia de Dios porque no se han unido a Cristo Jesús. Y la sustitución realmente es posible solo para aquellos que se han unido con Cristo por la fe. En la primera carta a los Corintios, por favor, acompáñenme allí. En el capítulo 12 de esta carta, el versículo 13, la Biblia dice estas palabras: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Recuerde que la palabra bautizar es sumergir o introducir dentro de. Porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos, introducidos en un cuerpo. Y este cuerpo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por el espíritu somos fusionados, metidos en el cuerpo de Cristo. Sin el Espíritu Santo no hay relación con Cristo. Sin el Espíritu Santo no hay sustitución. Gracias a la obra del Espíritu Santo, por la cual nos convence de que somos pecadores, nos convence de la justicia de Dios para con nosotros en Cristo, y nos convence del juicio final y nos permite creer en Jesús como Salvador. Entonces somos unidos a Cristo y somos unidos automáticamente con aquel que es nuestro sustituto. Y en esa unión con Cristo vamos a leer San Juan capítulo 14 versículo 20, porque para muchos no es comprensible esta maravillosa verdad, esta maravillosa doctrina,
Pero la promesa del Señor es maravillosa allí en San Juan capítulo 14, versículo 20, donde la Biblia dice estas palabras. En aquel día, en el día de la redención, en el día en que nos encontremos con Jesucristo, vosotros, cada uno de los creyentes, conocerán, dice, conoceréis que yo estoy en mi Padre. Vamos a entender cómo es que Él está en el Padre y cómo nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Saber que Jesús, siendo Dios omnipotente, grande e inmenso, vive en mí y en mi corazón, eso es algo incomprensible. Y saber que yo, siendo un hombre pecador, rebelde, desobediente, estoy en Él, que es santo, es algo incomprensible. Pero gracias a la sustitución ha sido posible esta unión con Cristo y por lo tanto el disfrute de estas verdades eternas. Y en aquel día, en el día de la redención, cuando estemos delante de Él glorificados, vamos a entender cómo es que Él está en el Padre, cómo es que nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Gracias a que Él llegó a ser nuestro sustituto en aquella cruz. El problema de la obra de la sustitución solucionó el problema del pecado para con todos los que creen. Porque es algo que nosotros debemos entender. Vamos a Romanos, por favor. Vamos en el libro de Romanos, capítulo 6. Gracias a que Cristo se sacrificó por usted y por mí y por todos aquellos que hemos creído, gracias a esa obra se solucionó el problema del pecado para con los que creen. Mire lo que dice allí el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Básicamente el apóstol Pablo dice, no se me ocurre qué decir. Y la pregunta a la que quiere responder es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque muchos decían, si abunda el pecado, abunda la gracia, entonces pequemos para que la gracia abunde. Y Pablo dice, en ninguna manera, porque Dios aborrece el pecado y tiene que aborrecer al pecador que se deleita en el pecado. Escuche, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gracias a la sustitución de Cristo que se ofreció una sola vez, el justo por los injustos, el perfecto por los imperfectos, fue solucionado el problema del pecado. Ya el hombre puede vivir delante de Dios sin ser culpado de ser pecador y sin ser culpado de pecado a pesar de que sigue siendo un pecador. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, nos llevó a todos nosotros y nosotros morimos con Él. Y recuerde que donde hay unión en una relación, lo único que lo separa es la muerte. El hombre se unió al pecado en una relación casi que matrimonial, digamos así, donde se unieron el uno al otro, se fusionaron el uno al otro y todo el cuerpo quedó fusionado el uno al otro. Pecado y ser humano quedaron fusionados, por eso ahora somos pecadores de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, por esa fusión. Pero gracias a que Cristo nos llevó y nos fusionó con Él, nos unió con Él y Él con nosotros, nos liberó básicamente de la esclavitud al pecado, porque Él nos llevó en Él, morimos con Él y al morir con Él, la muerte hizo separación. Y aunque el pecado mora en nosotros y se manifiesta en nosotros, ya no estamos unidos al pecado, ni el pecado está unido a nosotros, solamente está en nosotros. Pero ya no estamos unidos en esa relación porque fuimos separados. Por eso la Biblia dice, los que hemos muerto, los que hemos sido separados del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es triste saber que una gran cantidad de creyentes viven en pecado y viven pecando cuando realmente ya fueron separados del pecado, porque no entienden esta obra maravillosa de la sustitución. En Hebreos 9, 24, vamos allí un momentico, sin perder por favor Romanos 6, que nos vamos a devolver varias veces a este maravilloso capítulo de Romanos capítulo 6. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24 hasta el 28. Mire lo que dice la escritura allí. ¿Están allí? Hebreos, capítulo 9, versículo 24 en adelante dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios como el sustituto. ¿Quién está en el cielo en este momento? Solo Jesús. No hay ninguno de los que han muerto, ninguno está en el cielo.
Pero el sustituto está allí representándonos a todos los que hemos creído en Cristo, tanto los que murieron como los que estamos vivos. Nadie ha subido al cielo, porque recuerde que para ir al cielo es necesario la resurrección. Es el mismo proceso de Jesús. Jesús murió, su cuerpo fue a la tumba, su alma fue al Hades. Después de la resurrección, su cuerpo salió de la tumba, su espíritu salió del Hades, se unieron en uno solo otra vez. Estuvo 40 días dando testimonio de su resurrección y después subió al cielo. Así va a ser para todos los que creen. El que muere, su cuerpo va a la tumba porque debe volver al polvo, su alma debe ir al Hades a dormir y esperar la resurrección. Una vez cuando venga la resurrección, Dios levantará un nuevo cuerpo del polvo, lo unirá al alma y lo subirá para dar cuentas en el tribunal de Cristo, y después de que estemos limpios seremos presentados delante de Dios Padre para la boda del Cordero. Y es maravilloso este texto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, esto es en el tabernáculo humano o en el templo de Salomón, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Escuche, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena, esto es con sangre de corderos. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, en los últimos tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, o sea, como sustituto de todos nosotros, para quitar de en medio el pecado. Escuche, para quitar de en medio el gobierno, el dominio del pecado sobre nosotros. Y de la manera que está establecido, de esa misma manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, de esa misma manera, Cristo vino, murió una sola vez y subió a los cielos. Y se presentó delante del Padre, en un juicio delante del Padre, y el Padre lo aceptó, porque su sacrificio fue perfecto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esto es solamente de los que creen, no los pecados de todos, sino los pecados de muchos, de los que creen, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque ya venció el pecado, ya no viene con relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Porque nosotros debemos estar esperando a aquel que murió por nosotros, y esperarlo con ansia, esperarlo con anhelo, esperarlo todos los días de nuestra vida. También la sustitución nos hace partícipes de la vida y las acciones de Cristo. Volvamos a Romanos otra vez, por favor, capítulo 6. Gracias a la sustitución, los que hemos creído participamos de la vida, de las acciones y de la gloria de Cristo. Como fuimos unidos a Él, ahora participamos de todo lo que Él es, y Él participa de todo lo que yo soy. Yo doy gracias a Dios, porque sé que puedo participar de la vida de Cristo, puedo participar de su Espíritu Santo, puedo participar de su santidad, de su amor, de su gracia, de su perdón, de su poder, de todo puedo participar. Pero también gracias porque Él participa de mi vida. Él está conmigo en las luchas, Él está conmigo en las circunstancias difíciles, en las pruebas, en las tentaciones, en las adversidades, en los trabajos, en los esfuerzos. Él está conmigo porque hemos sido unidos gracias a que Él es mi sustituto. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, eso es, todos los que hemos participado de su obra, muerte, sepultura y resurrección, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, escuche, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dios nos llevó, nos puso a nosotros, a usted y a mí, nos puso en Cristo allí hace 2000 años. Morimos con Él, fuimos sepultados con Él, resucitamos con Él, por eso hoy vivimos con Él y podemos vivir la vida de Él y Él vive en nosotros. Es un acto soberano de Dios. Es un acto de amor de Dios para con todos nosotros. Qué bueno es que disfrutemos la vida de Jesús, participemos en la vida de Jesús como Él participa de nuestra propia vida, pero al mismo tiempo temamos y alejémonos del pecado para no presentar este cuerpo que es de Él y Él vive en nosotros por el Espíritu, no presentarlo al pecado, ni vivir pecando contra este cuerpo, ni ponerlo al servicio de Satanás, del mundo o de nuestra carne. Y en el versículo 6 al 11 del mismo Romanos 6, nos dice también que la sustitución nos hace libres de la esclavitud del pecado,
Porque antes éramos esclavos del pecado, ahora el pecado está en nosotros, pero no debemos esclavizarnos. Vamos a leer este texto de Romanos 6. De hecho, vamos a leerlo hasta el 14. Dice Romanos capítulo 6, versículo 6 en adelante. Sabiendo esto, porque usted debe saberlo, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con él hace 2000 años, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es bonita la muerte, porque una vez morimos, el pecado ya no va a volver a tener poder sobre nosotros, ni va a estar más en nosotros. La presencia del pecado se desaparece cuando nosotros morimos, y por eso es necesario morir físicamente o ser transformados. Y por eso no le temamos a la muerte, porque es necesario que muramos. Está establecido y es necesario que muramos para ser liberados de la presencia del pecado. Pero por la fe en Cristo ya hemos sido liberados de la esclavitud y de la condenación del pecado. Dice la Biblia, versículo 7, porque el que ha muerto, el que ha sido separado del pecado, ha sido justificado de él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy usted y yo tenemos que considerarnos separados del pecado, y aunque el pecado esté en nosotros, no volvernos a unir, no volvernos a fusionar, porque ya hemos sido separados para siempre, de tal manera que Él no tiene ya autoridad sobre nosotros, ni condenación sobre nosotros, y aunque esté en nosotros, nosotros no podemos prestarle nuestro cuerpo para que Él peque. Recuerde que Romanos 7 dice que el que peca es el pecado que está en nosotros, pero con nuestro permiso, porque nosotros le cedemos nuestras facultades para que lo haga. Y también la Biblia dice en el mismo capítulo que el que hace el bien es el Espíritu Santo, cuando nosotros obramos o dejamos que Él obre en nosotros. Por eso los versículos 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Cuando yo estoy pecando, estoy dejando que el pecado vuelva a tomar autoridad sobre mí. Por eso soy responsable de ese pecado, porque he sido yo quien le doy la oportunidad al pecado de que tome mi cuerpo para seguir pecando. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Dice, porque el pecado no se enseñoreará, no debe enseñorearse de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es interesante que los creyentes que viven bajo la ley viven presionados y atacados por el pecado, viven esclavos del pecado, porque la ley es instrumento para que el pecado se avive, para que el pecado se muestre. La ley es como gasolina para el fuego, hace que el fuego se avive. Por eso no podemos vivir bajo la ley, sino bajo la gracia. No podemos vivir bajo las estructuras humanas, bajo los mandamientos y las reglas. Debemos vivir bajo el nuevo espíritu, la nueva ley del amor, perdonando y amando y soportando a pesar de. Y también vamos a mirar en Gálatas 2:20 otra vez. Vamos a mirar allí que básicamente la sustitución nos ha introducido al poder y la amplitud de la vida del sustituto. Vamos allí, por favor. O sea, nosotros, gracias a la sustitución y por la fe en Él, nosotros participamos de la plenitud de la vida de Cristo. Recuerden que Colosenses dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Por eso Pablo dice, con toda su libertad, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo en esta vida limitada. Ahora Cristo vive en mí y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios, gracias a la sustitución, a la obra de Cristo, nos ha introducido al poder y la amplitud de la vida del sustituto. Por eso Jesús oró en San Juan capítulo 17 y dice, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Y vean la gloria que tú me has dado del principio del mundo. Qué maravilloso es poder participar de la vida de Cristo al 100%. Pero nosotros no lo hacemos por nuestra incredulidad, por nuestra ignorancia. Pero es necesario que realmente creamos que por la sustitución disfrutamos la amplitud de la vida del sustituto. Pablo ora en el libro de Efesios y en el libro de Colosenses, ora
para que nosotros los creyentes entendamos y disfrutemos la profundidad, la anchura, la altura del amor de Dios. Porque nosotros vivimos en una migaja de las cosas cuando tenemos un mar completo. A veces uno va al mar y ve todavía personas con una coquita en la orilla bañándose acocadas, cuando tienen un mar completo para disfrutar y nadar. Muchos cristianos viven la vida cristiana como con una coquita, cuando tienen el privilegio de sumergirse en la vida de Cristo, nadar y profundizarse realmente en la vida de Jesús y disfrutar la amplitud de la vida de Él. Volvamos a Romanos, por favor, pero en este caso el capítulo 8, versículo 7, donde nos muestra que la sustitución también nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 17. Es interesante este principio. Romanos 8, 17 dice, y si hijos, porque Dios nos hizo hijos gracias a que nos puso en el sustituto, y el sustituto es el Hijo de Dios, entonces nosotros llegamos a ser hijos en Él, aceptos en Él. Dice, y si hijos, también herederos. Todo hijo es heredero. Escuche, todo hijo es heredero. Pero por estar en el sustituto, en su Hijo Jesucristo, somos no solamente herederos, sino coherederos con el sustituto. Porque todas las cosas Dios las entregó a su Hijo, todo. Lo hizo heredero de todo. Pero los que hemos sido tomados por Dios para creer en el Hijo de Dios, en el sustituto, y al hacernos parte de la vida de Él, nos hizo uno con Él. Por lo tanto, como Él es el heredero, nosotros somos herederos con Él y coherederos con Él. ¿Qué significa? Que al ser herederos tenemos todo lo que Dios tiene, pero al ser coherederos, todo lo tenemos en común. Todo lo que tiene de Cristo es de Él y de nosotros en la misma medida. Él no tiene más que nosotros, ni nosotros tenemos más que Él, sino que todo es de todos y lo tenemos en común, como dice la Escritura. Así que si somos herederos y coherederos con Cristo, y esto dice, escuche, si es que realmente fuimos crucificados, muertos y sepultados juntamente con Él, y si fue así, entonces juntamente con Él seremos glorificados. Promesa segura de que los que estamos en Cristo y hemos creído en Cristo, también seremos glorificados con Él. Y nosotros tenemos que entender ese principio. En Lucas capítulo 15, hablando de la historia del hijo pródigo, se explica allí todas las cosas. Cuando el hijo mayor reclama que el papá le devuelve y de hecho al hijo pródigo lo recibe, lo viste, le da anillo, pone calzado en sus pies y lo trata como a hijo y lo viste como un rey. El mayor de alguna manera siente envidia y se queja delante de su padre, pero su padre le dice, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Por qué no lo disfrutas? La vida cristiana es una vida de disfrutar a Cristo en nosotros. Y dejar que Él viva en nosotros y nosotros con Él disfrutar todo el tiempo. Nosotros sufrimos mucho en esta vida como cristianos porque queremos vivir nuestra vida separada de Cristo y queremos que de alguna manera Cristo nos dé todo para nosotros vivir nuestra vida, pero no lo dejamos a Él vivir su vida en nosotros. Y la vida cristiana no es viviendo nosotros para Él, es Él viviendo en nosotros y a través de nosotros. Por eso tenemos que morir. Para que Él viva, nosotros tenemos que morir. Renunciar a nuestro ego, renunciar a nuestro yo, renunciar a nosotros mismos. El creyente posee todo lo que Cristo tiene, todo. Y el único derecho realmente que tenemos en este momento es tenerlo a Él como nuestro sustituto. Pero si lo tenemos a Él como sustituto, lo tenemos todo. Y la vida cristiana realmente la vamos disfrutando en la medida en que nosotros dejemos que Él viva su vida en nosotros. Y esto es un acto de fe. Doy gracias a Dios por Jesucristo, que es nuestro sustituto. Y doy gracias por la amplitud de la vida de Él en nosotros. Y anhelo que usted también lo disfrute. Disfrute a Jesús y lea las Escrituras para conocer y disfrutar a Jesús. No solo para adquirir conocimiento ni para tener recetas para hacer esto o aquello. No, leamos la Biblia para conocerlo a Él y para que Él se manifieste en nosotros. Demos gracias por Jesús. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro sustituto, nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro Señor y Salvador. Gracias por Él tomar nuestro lugar. Gracias por morir en nuestro lugar.
Y gracias por pagar nuestra deuda. Y gracias porque muy pronto estaremos con Él y disfrutaremos su gloria por los siglos de los siglos. Padre, bendice a tu iglesia en todo lugar de la tierra y a cada uno de mis hermanos que escucha tu palabra. Ábreles el entendimiento y permítenos disfrutar a Jesús todos los días de nuestra vida. Tu bendición y tu gracia sea para con todos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, una muy buena noche. Anhelo de todo corazón que sigan disfrutando a Jesús y les agradezco que sigan orando por la iglesia La Vid, por este rebaño. Seguimos orando al Señor porque necesitamos un nuevo lugar donde congregarnos y estamos orando al Señor para buscar un lugar, pero también estamos orando por los recursos, ya que los costos son altos. Así que anhelamos que usted nos acompañe en oración y si quiere ayudarnos, bien puede hacerlo. Puede comunicarse con nosotros y puede decirnos de qué manera puede ayudarnos. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga.